Ah, bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre transacciones y bloqueos. Somos Luis Jaime y Aureo Alejandro. A mí me tocó hablar sobre lo que es una transacción en SQL. Una transacción es un evento secuencial de cambios a una base de datos. Las transacciones se emplean como mecanismo de petición para bases de datos de multiusuario, que es donde se aplica la concurrencia. Los ejemplos más básicos de transacciones son la inserción, el borrado y la actualización de los datos de una base de datos. Aunque puede generarse una transacción más compleja que contenga una serie de pasos con respecto a información particular de la base de datos. Es importante conocer las propiedades de una transacción. Las transacciones deben poseer las siguientes características para ser exitosas e integrales. Atomicidad. Todas las sentencias dentro de la transacción deben ejecutarse sin errores. Si por algún motivo no se cumplen, la transacción aborta en el punto de ruptura y deshace todos los cambios realizados, como quien dice todo o nada, 1 o 0. La consistencia. Se debe asegurar que todos los cambios en la base de datos sean correctos y estén guardados. El aislamiento. La transacción debe actuar independientemente de otra. Dos transacciones no pueden estar visualizando la misma información al mismo tiempo. Y la durabilidad. La transacción debe asegurar que los cambios que hará persistirán aunque el sistema falle. Para dirigir el flujo de una transacción con efectividad y mantener sus propiedades, existen las siguientes sentencias en SQL. La sintaxis y la etiqueta dependen de cada gestor de base de datos. Commit, guarda los cambios realizados. Rollback, deshace los cambios realizados. Y el save point, crea un punto de restauración dentro de un conjunto de transacciones para luego deshacer los cambios si es que es necesario. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo crear una transacción en SQL Server. Abrimos. Generamos nueva consulta para crear nuestro script. La base de datos será sobre un banco. Es un ejemplo muy sencillo sobre transacciones. Creamos la base de datos. Creamos unas tablas sencillas. ID del cliente. Como llave primaria. El nombre. La dirección. Y un teléfono. Y creamos una tabla cuenta. La primary key. Un monto. Y la llave foránea del cliente. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos. Ahora es el momento de insertarle valores. Valores del cliente 1. La dirección es calle 10. Nombre Aureo, compañero. Teléfono. Agregamos unos cuantos más. Avenida 10. Ángel. Y tu número de teléfono.
insertar tus valores a la tabla de cuentas. Pide la cuenta 1 con un monto de 1000 pesos, es la mínimo para abrirse. Y el cliente número 1. Número 2, 1000 pesos. Número 2. Y listo, ya quedó. Y pasaremos a checar si se dieron de alta nuestros valores. Seleccionamos el cliente. Y ya tenemos de alta eso. Entonces, haremos las transacciones. Una transacción básica sería la de depositar a una cuenta. Iniciamos la sintaxis con un begin tran y el nombre de la transacción. Después un update a la tabla que queremos y un set para cambiarle el valor. Monto es igual a monto más 100,000. La condición donde el cliente sea el número 1, sea Aureo, se recuerda la lotería. Un save para un save point por si algo falla y el rollback. Y al final ponemos commit tran depósito. La corremos. Una fila afectada. Y efectivamente se realizó la transacción. Mucho dinero. Dinero. Y ahorita voy a sacar. Oye, sí. Y ahora vamos a hacer un retiro. Pues sería la misma sintaxis, simplemente otras condiciones. Ahora el muchacho se metió a apuestas ilícitas y perdió casi todo su dinero. Y esto sería muy generalizado y de manera muy sencilla las transacciones. Mi dinero. Bueno, la siguiente sección es la de bloqueos y es la que me toca a mí. Bueno, hay varios tipos de bloqueos, pero vamos a explicar por inicio qué es un bloqueo. Los bloqueos son los encargados de hacer que las transacciones, que hace rato las mencionamos, tengan la propiedad de un aislamiento. ¿Qué es esto? Pues, como dice el nombre, bloquearla para que otra transacción no pueda ejercer una acción sobre ella mientras está en uso esta. La realización de bloqueos en un entorno concurrente proporciona aislamiento a los siguientes casos. Múltiples transacciones intentan modificar la misma fila. Datos no confirmados por una transacción son leídos por otras transacciones. Se conoce como lecturas sucias. Los datos leídos en la misma cláusula select durante varias etapas de transacción dan lugar a valores diferentes con el mismo conjunto de datos, conocido como lecturas no repetibles. Los datos leídos con la misma cláusula select durante varias etapas de la transacción en lugares diferentes, en conjuntos de datos, es lo que se conoce como lectura fantasma. El establecimiento de los bloqueos es automático en el SQL Server, no teniéndose que preocupar por tanto. O sea, nosotros como programadores no vamos a estar poniendo en qué parte van a ir bloqueados, pero sí es parte de nosotros saber en dónde hay bloqueos para poder saber cómo trabajarlos y hacer bien las transacciones.
Entonces, los tipos de bloqueos que están son el compartido, el bloqueo por intención, de esquema, de actualización, de exclusivos y de índices. Voy a empezar a explicar los bloqueos compartidos. Se establece para opciones de solo lectura, por ejemplo, el select. Varias transacciones pueden mantener varios bloqueos compartidos simultáneamente sobre el mismo recurso, ya que dichas transacciones no interfieren entre sí. O sea, podemos tener varias transacciones select corriendo para diferentes cosas, mostrando los mismos datos. Pero como solo es una visión de lectura, no va a afectar los datos en sí. Entonces está permitido que los estemos usando al mismo tiempo. Si una transacción intenta modificar un dato, eso ya es algo distinto porque ya no es solo una lectura, es escritura. El recurso sobre el que se está establecido un bloqueo compartido, como lo acabo de explicar, se bloqueará hasta que los bloqueos compartidos se liberen. O sea, si yo tengo la opción select ahorita mismo en una transacción, no puedo modificar datos como por ejemplo si estoy seleccionando los nombres, no puedo modificar los nombres de cuentas del banco como lo acabamos de explicar ahorita, ya que pues las estás visualizando y no se pueden cambiar en tiempo real en ese momento y solo voy a poder modificar o acceder a ellas para modificarlas hasta que los selects terminen. Un bloqueo compartido se libera en cuanto se termina una operación, como lo acabo de explicar. Existen cláusulas en las que se hablan más adelante para modificar este comportamiento. Los bloqueos de actualización. Los bloqueos de actualización se usan para instrucciones que modifican datos. Como una transacción intenta actualizar una fila primero al leerla, para asegurarse de que la fila en cuestión es realmente la que compartida. Una vez se ha asegurado que es la fila correcta, procederá a modificarla, para lo que necesita establecer un bloqueo exclusivo que será liberado para terminar la transacción. Los bloqueos de actualización se emplean como bloqueo intermedio entre los dos anteriores para evitar interbloqueos. Esto quiere decir que si en algún momento yo voy a empezar a modificar, a sobreescribir un dato, el mismo SQL el procesador a la hora de tomarlo lo va a bloquear para que mientras tú lo estés modificando alguien más no tenga acceso a él, porque se puede perder o la información no va a ser exacta o correcta. Por ejemplo, en el caso de una cuenta bancaria que pueden estar dos personas accediendo a ella, ya sea para ingresar o para depositar y para extraer, pues al momento de que yo estoy depositando una cantidad, en ese mismo momento otra persona no puede acceder para retirar, porque no puedes, porque el proceso lo va a bloquear por la actualización, ya que puedes estar ingresando una cantidad de retiro y todavía no está el monto que tú estás buscando, ya que la otra persona todavía no lo termina de depositar. Los bloqueos exclusivos. Se conoce un bloqueo de este tipo a una transacción cuando está lista para modificar los datos. Un bloqueo exclusivo sobre un recurso asegura que ninguna otra transacción puede interferir las acciones llevadas a cabo por la primera transacción sobre los recursos bloqueados. SQL Server libera el bloqueo al finalizar la transacción. Los bloqueos de intención. El bloqueo de intención es un mecanismo que utiliza las transacciones para declarar su intención de tener un bloqueo de compartido, de actualización o exclusivo sobre un recurso. No establece ningún bloqueo en sí, excepto por el hecho de que otra transacción no podrá adquirir un bloqueo de actualización sobre un recurso sobre el que se haya establecido un bloqueo de intención. Los bloqueos de esquemas se utilizan para mantener integridad estructural de las tablas SQL Server, a diferencia de otros bloqueos que proporcionan aislamiento para los datos. Los bloqueos de esquema proporcionan aislamiento para esquema de objetos de la base de datos. Y los bloqueos de índices. De forma similar a los bloqueos de páginas de datos de SQL Server, gestiona los bloqueos de las páginas de índices internamente.
con el comando que ahorita les voy a mostrar. Bueno, estoy a punto de darles un código es un select para ver los bloqueos. En esta consulta, que es el select, puedes ver que solo muestra bloqueos del tipo database, un bloqueo de la base de datos entera y de tipo object. Los objects pueden ser vistas, procedimientos almacenados, funciones, etc. Y si no pusiéramos esta condición resource type, nos pudiéramos encontrar que existen otros bloqueos de tipo database, object, file, page, key, etc. Vamos a correrlo. Lindo carro. Aquí podemos ver que están las ID, los tipos, otras ID, no sé. El object name que no tiene, el modo y el status. Muy bien, ahora vamos a ver un procedimiento almacenado que es el siguiente. SP-log proporcionan los bloqueos activos en el sistema gestor de bases de datos. También ofrecen información sobre los bloqueos del administrador corporativo, el monitor de rendimiento, el administrador de memoria y el objeto SQL Server bloqueos. Vamos a ver. Aquí, como pueden ver, están 5, que es lo que se pueden encontrar. Aquí están los tipos que estaba mencionando que están en database. Y este tipo, no sé cuál sea. Bueno, esos vienen siendo todos.